a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas en vivo. Nos encontramos en nuestra sala de redacción con el joven Rachid Mejía. Muchísimo gusto, Rachid. Bienvenido. Gracias por la Proceso Digital. Rachid es precandidato más bien, a diputado en la corriente de Salvador Narváez, ¿es así? Así es. ¿En qué casilla, Rachid? Voy en la casilla 50, número 50. Rachid, como ya lo conocemos, es un personaje pues, que ha entrado en mucha polémica en sus redes sociales, y a partir de ahí pues se ha dado a conocer como uno de los jóvenes más críticos del actual gobierno, y asimismo pues ha recibido también algunas críticas de parte de ellos. Rachid, cuéntenos, ¿cómo decide usted impulsar su precandidatura en este periodo electoral? Y bueno, interesantemente nunca me imaginé verme como candidato a diputado o de nada, porque en el 2020 yo tenía el plan de irme del país a estudiar, a sacar la maestría, y el problema que todo se me truncó por el tema de la pandemia. Entonces mis planes de estudio fueron puestos en espera, y por ser un estudiante internacional eso demoró volver a reanudar todo el tema del traslado y de la aceptación de las universidades, y prácticamente me obligó a quedarme. Y fue cuando empecé con la organización de Una Sola Voz por Honduras, al ver eso por otro lado que estaba pasando en Honduras, todo el tema de la corrupción, el tema del Código Penal. Yo soy licenciado en Relaciones Internacionales, y todo eso, evidentemente, al tener tiempo para estar viendo las noticias, para estar en temas de redes sociales, informando, me llevó a tomar una acción para alzar la voz en contra de la corrupción, en contra de lo malo que está pasando. Y 4 años después, jamás, el 4 de junio del 2020, jamás me imaginé que iba a ser candidato a diputado. Creo que esto me ha servido para darme cuenta de que sí podemos hacer la diferencia cuando realmente existe una voluntad de hacerlo, que sí podemos marcar un antes y un después, y que nuestras acciones van a tener esos frutos dependiendo de qué tanto lo intentemos. Porque el problema que Honduras tiene es que la gente también, hay mucha apatía, ¿no? Hay mucha apatía de parte de la sociedad, porque ya se ha convertido normal en escuchar casos de corrupción, en escuchar cómo se roban un país entero y la sociedad no hace nada. Entonces, creo que es importante y un ejemplo también que los jóvenes sí podemos marcar una diferencia. Usted es uno de los principales críticos, de hecho, de los políticos. Se dice que la política es sucia, que hay mucha corrupción, y en efecto hemos visto que es así, en estos casos ya concretos. ¿De qué forma concreta haría la diferencia? Primero que todo, es un mundo que está diseñado para los corruptos. O sea, ellos han diseñado un sistema que trabaja perfectamente para ellos. La diferencia se empieza a hacer cuando una persona entra sin ningún interés personal en la política. Y hay un componente que yo diría que la mayoría no tiene, y es amor al país. Yo nunca he estado en ningún cargo de elección popular, nunca he pertenecido a ningún gobierno, nunca había militado en un partido, y todo esto que estoy haciendo no es para hacerme millonario. Yo como le comentaba, tenía la idea de irme de Honduras, y he trabajado, tengo mis propios recursos, he trabajado de manera privada, y no necesitaba realmente, o no necesito realmente meterme en política, porque muchos se meten para hacerse millonario, ¿no? Porque saben que es un sistema que está corrupto y que es bien fácil hacerse millonario de la política. La diferencia se hace cuando uno no tiene compromisos con nadie. La diferencia se hace cuando se hace con amor. Porque yo hoy no estaría acá si no fuera por amor. Porque es bien fácil tirar la toalla cuando uno se decepciona. Es bien fácil tirar la toalla cuando ve que tanta podredumbre está permeando estos espacios que deberían de ser para la gente que realmente tiene una voluntad, que tiene la vocación de servir. La política es para servir, no para servirse a uno mismo. Entonces, si las personas buenas no toman ese espacio,
sin ningún interés o fin personal no lo toman, de siempre van a seguir. Usted se siente decepcionado, frustrado en algún momento. Me dice que se quería ir del país con fines de estudio, pero no de mirar, porque vemos ahora que es lo común en los jóvenes, que se van a estudiar su maestría, su doctorado, para que luego se quedan. ¿Cómo no decepcionarse de un país que todos los días lo que nos ofrece, gracias a la clase política, es corrupción, inseguridad, hospitales sin medicamentos, no hay oportunidad de trabajo para los jóvenes? ¿Cómo decirle a un joven que no se vaya? Si las condiciones que han creado para el país, en el país han sido completamente para expulsar a la juventud. Es decepcionante y saber que se gradúan los jóvenes de la universidad, pero entran a la categoría de desempleados porque no hay trabajo en ningún lado. Entonces, eso tiene que cambiar. El país no puede continuar de la forma en que ha caminado en los últimos 20 años. Se tiene que hacer algo. Tenemos que intervenir el Estado, tenemos que intervenir el país. Esta es nuestra casa. Por mucho que yo haya querido mirar en el momento y todo lo demás, nadie quita que esta es la tierra que nos vio nacer. Y que si nosotros como hondureños, que pertenecemos a este pedazo de tierra, no trabajamos para rescatarlo, no esperemos que alguien de afuera venga y lo rescate. Eso la gente tiene que entenderlo. Y entonces los jóvenes hoy se desentienden de la política por eso. Y yo por eso le decía, es bien decepcionante. Si no es por amor, créame que no estuviera hoy donde estoy. Porque no hay necesidad de meterse a esto, porque lo único que al final, imagínense, uno se va a dar de cuenta que este proceso está así porque es que lo dejaron así para favorecer a aquel. Antes, digamos que los diputados eran personajes respetables en el país, la figura era una figura respetada. Hoy en día, lastimosamente, hemos escuchado de los mismos señores diputados que hasta nos da vergüenza de que los digan diputados en la calle. No le da temor llegar al Congreso Nacional y irse a encontrar en ese ambiente tan cerrado. Y por un lado, y por otro lado, ¿qué propuestas llevaría concretamente, especialmente para la juventud? Sí, es lastimosamente ver cómo han convertido el Congreso Nacional, uno de los poderes del Estado más importantes, en un completo circo. Antes, hablar de un diputado era como sinónimo de honorabilidad, y hoy es un completo chiste. El Congreso Nacional se convierte en un circo, no porque sea un circo, sino porque quienes dirigen el Congreso Nacional son los payasos, los orquestadores de este circo. Y para devolverle la dignidad al Congreso Nacional hay que elegir diferente, hay que elegir personas que tengan capacidad, que tengan propuestas, que tengan experiencia, que no sean los mismos parásitos de siempre que tienen 15 años. Hay un diputado ahí que le hicieron una entrevista y que dijo que él no ha vivido más que del Estado, que esa es su carrera. Y esto no puede ser posible. No tienen productividad y lo único que hacen es ir a quemar el Código Penal, a reventar cohetes adentro del Congreso Nacional, un completo show. Las propuestas que yo realmente he trabajado como joven, porque lo he vivido, no porque me lo han contado, y lo mencionaba, temas de empleo, qué es lo que busca la juventud al salirse. Ya hacen un esfuerzo enorme para graduarse de la universidad o de la escuela, para darse cuenta que no hay trabajo. Es importante crear oportunidades para los jóvenes que puedan continuar estudiando. Yo trabajé y estudié. Yo me gradué de la universidad trabajando y estudiando. Y eso yo sé lo duro que es, no es fácil. Pero porque hay amor y porque hay voluntad, se logra. Si no existiera la voluntad y las ganas, nadie lo puede lograr porque es algo bien difícil. Crear un fondo para becas no partidarios para los jóvenes que puedan optar a becas sin necesidad de estar censados en un partido político es urgente. La educación no puede continuar siendo politizada y utilizada con fines políticos. Necesitamos también combatir la corrupción, que es lo que tiene de rodillas este país. Necesitamos esa ley anticorrupción, nepotismo, que evite que familiones de cualquier partido político que sea
vengan a secuestrar el país y lo hagan como que su finca privada. Hablando precisamente de trabajar y estudiar, ¿qué opinión le merece la ley de empleo por hora? Se derogó la ley y seguimos sin un proyecto en ese sentido. ¿Considera realmente necesario, principalmente para este tipo de jóvenes que como usted, como yo, estudiamos, trabajamos? Sí, claro. Miren, en Estados Unidos es súper normal trabajar y estudiar. En otros países de Europa también estudiar y trabajar es lo normal. Pero acá en Honduras no tenemos esa flexibilidad porque simplemente, en este caso eliminaron la ley por hora. Es cierto que somos un país donde hay bastante abuso también, aparte de los empleadores, pero también necesitamos crear las condiciones como país para poder generar empleos. Necesitamos que aquí haya la flexibilidad para los jóvenes. Usted es un joven universitario y quiere trabajar y quiere estudiar, bueno, necesitamos plazas que sean de medio tiempo, por hora. Hay emprendedores también que no pueden pagar un salario completo o un horario completo a sus empleados, porque son jóvenes emprendedores que también están trabajando y estudiando, porque también no solo es que van a buscar trabajo, sino que también emprenden un negocio. Y capaz necesitan contratar a una persona por cierto tiempo. Estas oportunidades laborales van a abrir más oportunidades para otras personas. Es decir, esta ley por hora ayudaba a que los jóvenes trabajaran. Bueno, yo solo puedo trabajar 5 horas, porque los otros horas voy a estudiar. Hay una remuneración como eso. O es que yo estoy seguro que la gente o los jóvenes no van a preferir no ganar nada y decir, bueno, ya no puedo trabajar, y como ya no puedo trabajar, tampoco puedo estudiar para mis estudios. La ley de empleo por hora tiene que haber una modificación para que sea todavía más amigable y más flexible, pero no eliminar la ley sin dejar una solución alterna. Eso fue un error terrible. En Chile hemos visto que también se va a mirar un tema de licencia. Sí. ¿Cómo ven la situación de las instituciones que expresan que debemos tener una licencia en el país? ¿O también usted ya perdió la esperanza en eso? Sí, ya la sí podemos darla por enterrada. Esa promesa de campaña, como el resto de promesas de campaña, fueron realmente más que un engaño, una forma de ganar votos. La CICI lastimosamente la politizaron, y digo que la politizaron porque la ONU fue bien clara. El gobierno tenía que eliminar el pacto de impunidad que se le entregó, la amnistía política. La ONU no va a venir a instalar una misión cuando saben que no existen las condiciones para poder investigar. Entonces, si nos ponemos a pensar y retrocedemos un poco, nunca dijeron cuando estaban en campaña que iban a darle amnistía a sus amigos corruptos. Nunca dijeron que iban a eliminar la extradición. Es más, el año pasado, en una visita, el expresidente de Zelaya dijo que nunca, eso no estaba en discusión, eliminar la extradición, que no iban a eliminar. Entonces, las condiciones no existen en este país porque se ha permeado, se ha favorecido a los corruptos, y lo de la CICI solo queda más como otra esperanza, como otro cuento más que este pueblo hondureño le tocó tragarse, pero sin ver resultados. ¿Mucha intolerancia considera usted de parte de los funcionarios con esto que ha tenido constantes enfrentamientos? Así como el Congreso es un circo, así es, lastimosamente han destruido la imagen de lo que es ser un secretario o un ministro. Como ahora son secretarías, realmente la denominación es ser secretario o secretaria. Y a muchos de ellos es su primer trabajo. Muchos ya están garrudos, como decimos nosotros, y hasta ahora tienen el primer trabajo, ganando 150,000 lempiras al mes, para estar en el celular insultando a todos aquellos que no tienen como él. Y es lamentable, porque una persona, por ejemplo, como José Carlos Cardona, como el vicecanciller, como otros, que son abanderados de derechos humanos, lo primero que hacen es insultar y denigrar a una persona. Un ministro de alto cargo venga a denigrar a un ciudadano, porque al final del día yo soy un ciudadano más. Yo estoy en mi derecho de hacer reclamos, pero han querido cercenar la libertad de expresión y esa libertad de poder decir que me gusta esto, creo que están haciendo esto, se molesta. ¿Sí? Imagínese usted. Y para ir concluyendo,
¿Garantiza usted que no vamos a ver un cambio? Le digo esto porque muchas veces votamos por determinado precandidato, por determinado candidato, porque nos presenta una imagen, nos presentan determinados planes, pero cuando llegan a los puestos, como que hay un cambio total, y entonces viene la decepción. Todos estamos acostumbrados a recibir estos engaños, y por eso es que existe ese nivel de incredulidad o de no creo en nadie ya, porque eso es lo que pasó ahorita. Muchos tenían la esperanza de que todas estas personas que tenían esta imagen de ser diferentes resultaron ser no diferentes, sino que peor a lo que había. Y yo le digo a la gente, uno tiene que mostrarse como es siempre, y la mejor forma de poder comprobar eso es cómo ha sido su trayectoria. Porque yo me puedo parar en la plaza central y decir yo soy diferente, y lo puedo repetir 1000 veces, pero cómo me he comportado en mi vida. Hay que tener temor a Dios. Nuestros valores vienen arraigados precisamente de nuestra familia. Y yo soy de los que piensa que una manzana sí puede hacer la diferencia siempre y cuando se mantenga limpia. Usted mete una manzana en un saco de podridas, pero usted está limpiando la manzana limpia, no va a poder. Uno tiene que estarse limpiando siempre y recordar de dónde viene, cuáles son los valores, por qué está haciéndolo. ¿Es por amor o por un interés personal? Y eso es a lo que le dolía a Honduras, no era dolor. Se vestían de dolor, pero era envidia. Y eso es lo que marca la diferencia cuando uno realmente hace las cosas con amor. Dios nos acompaña en este mediodía, Rachid Mejía, en nuestra sala de redacción. Rachid, finalmente le dejo las cámaras del proceso digital para ese mensaje final, para que invite usted a los jóvenes y a todos los hondureños en general, y les recuerdo pues cuál es su pretensión, en qué casilla, por qué movimiento está usted pretendiendo ser diputado presidencial. Este 9 de marzo es el primer paso para poder cambiar realmente y salvar a este país. Los jóvenes estamos marcando no solo una tendencia, sino una diferencia en la política regional. Por eso es que varios jóvenes están incursionando en la política y están haciendo cambios. Lo tenemos como en El Salvador, en Ecuador, en Argentina, en Panamá. Y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar, que los jóvenes empecemos a tomar decisiones y nos empecemos a involucrar. Yo, Rachid Mejía, voy a seguir y voy a continuar siendo la voz de esos jóvenes que a lo largo de estos años me han acompañado y han creído en este proyecto. No es un proyecto personal, es un proyecto de país. Voy en la casilla 50 para que este 9 de marzo no te quedes viendo cómo pasa la historia de tus ojos, sino que puedas también escribir esa nueva historia. Entonces espero que nos puedan acompañar y que todos aquellos que están hartos de más de lo mismo puedan tener el poder de elegir ese cambio. Muchísimas gracias por habernos acompañado este mediodía aquí en Proceso Digital. A todos nuestros seguidores les pedimos que sigan informándose en nuestra plataforma, y esta y otras entrevistas puede verlas aún en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.